Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo ciclo del Seminario de la Ciudad y sus Patrimonios. Como bien saben, en este segundo ciclo estamos hablando de declaratorias de patrimonio mundial y sus impactos territoriales y el dilema entre la conservación, desarrollo y turismo para nuestras ciudades. Les vamos a agradecer muchísimo que mantengan sus micrófonos cerrados para que no haya interrupciones, y me permito darle la palabra al director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, el doctor Javier Delgado Campos, quien nos hará la presentación de nuestro magnífico exponente del día de hoy. Javier, por favor, muy buenos días. Muchas gracias, Lilia, y muy buenos días a todas y todos ustedes quienes nos siguen por medios digitales a distancia. Efectivamente, buenos días, doctor Javier Cortés Rocha. Es un gran gusto y un honor tenerlo con nosotros el día de hoy. Bueno, como mencionó la maestra Rivero Weber, este segundo ciclo del seminario vamos a profundizar en los efectos, los impactos territoriales de las declaratorias de patrimonio mundial, lo que implica conservar el patrimonio, lo que implica superar una visión meramente individualizada en los inmuebles, y sin embargo preocuparse por sus entornos urbanos, ya que es muy importante. En particular, en esta ocasión, el doctor Javier Cortés Rocha va a profundizar en estos procesos de conservación del patrimonio mundial y del desarrollo urbano, comprender los conflictos asociados a las dinámicas propias de cada proceso y, finalmente, cómo hacernos algunas reflexiones sobre los elementos para asegurarnos de que ambos procesos se den de la mejor manera. Bienvenido, doctor Cortés Rocha. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a quienes están asistiendo. Veo muchas caras muy cercanas y de mucho afecto. Entonces, vamos a iniciar, si les parece bien. Nada más, permíteme, doctor, para leer tu semblanza, que sí. Aunque como tú lo dices, ya mucha gente te conoce, pero es de honor hacerlo así. El doctor Javier Cortés Rocha, ustedes lo conocen bien, es arquitecto, maestro y doctor en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios en urbanismo en la Universidad de París, y también es profesor emérito de la Facultad de Arquitectura y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Cortés Rocha es uno de los principales especialistas en restauración y conservación de monumentos históricos. Déjenme decirles a ustedes que es de su autoría el Programa Nacional del Fondo de Restauración de Bienes Artísticos. Asimismo, él dirigió los trabajos de restauración nada menos que de la Catedral Metropolitana, del Palacio Nacional y de la Casa del Marqués del Apartado, pero también del Museo de Arte Popular y la Fonoteca Nacional. No solamente a su gran calidad científica por estos trabajos, el doctor Javier Cortés Rocha es un entusiasta, es una persona comprometida con nuestro patrimonio, y en particular aquí en el Centro Histórico, pues en buena medida se le deben a él, a su conocimiento, que estos monumentos estén debidamente conservados. Él fue presidente de la Academia Nacional de Arquitectura y actualmente miembro del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. También fue distinguido como Honorary Fellow del American Institute of Architects y también del Royal Architectural Institute de Canadá. Pertenece al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS de UNESCO, y es miembro de la International Society of City and Regional Planners, de la que él fue vicepresidente. Entre los reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su carrera destacan la medalla Gavino Barreda, el Premio Universidad Nacional en el área de Arquitectura y Diseño del 2012, la encomienda de la Orden de Isabel la Católica conferida por el Gobierno de España, los premios Ignacio Díaz Morales y Ramón Corona, así como la medalla del National Council of Architectural Registration Boards.
Trabajó junto con el PUEC en la elaboración de los planes de manejo de centros históricos de Campeche, Guanajuato y Zacatecas. Esta experiencia fue plasmada en una publicación coordinada por él mismo. Así como ven ustedes, su participación con nosotros el día de hoy es un gran honor. Doctor Cortés Rocha, está usted en posesión del micrófono y de su audiencia. Muchas gracias. Pues si les parece, vamos a iniciar, y vamos a iniciar recordando algunos conceptos que yo creo que es algo que no nos estorbará. Bien, yo quisiera recordar que en realidad desde el Renacimiento hay un interés por la protección de los monumentos, con una nueva concepción de la preservación. Recordamos que hay aquella famosísima carta de Rafael en favor de la protección de los monumentos que se los estaban acabando en aquella época, y desde luego pues todos los estudios realizados por Palladio, por Piranesi, etcétera. La que sigue. Después, otra vez en el siglo XVIII, como que vuelve a renacer el asunto, muy impulsado por los descubrimientos. En ese momento se descubre Pompeya y Herculano, y entonces hay un gran interés por la antigüedad y por la conservación, por conocer, por conservar los monumentos. La que sigue. En el siglo XIX otra vez hay un impulso, en este caso son las ideas del romanticismo las que impulsan para conservar el pasado, para renovar el pasado. Ya hay acciones, empieza a haber acciones para protegerlo legalmente. De hecho, curiosamente, desde la Revolución Francesa empieza a haber, desde el punto de vista nacional, la creación de órganos, la creación de entidades para la protección de los monumentos. En Francia se establece el campo propicio, y empieza también a haber la polémica entre si conservar, restaurar, etcétera, y empieza la intelectualidad a interesarse por este proceso. La que sigue. Bien, el primero que en el siglo XIX es el gran defensor de los monumentos es John Ruskin. Él trata de proponer que se respete el patrimonio arquitectónico, pero que no se toque, o sea, que se conserve tal cual, y que si el edificio ya terminó de prestar sus servicios, que se le deje morir dignamente, que ahí se quede limpio, cuidado, que no se le haga nada. Entonces esa es un extremo es la conservación a ultranza. La que sigue. Y en el otro extremo está, al otro lado del Canal de la Mancha, está Viollet-le-Duc, que es un arquitecto y escritor, pero él es un hacedor. Él cree, por el contrario, que los monumentos deben recuperar la imagen que tuvieron cuando fueron construidos, que si tienen algún pegote hay que quitarles el pegote, que si les falta una torre hay que hacer la torre copiándola de junto. En fin, es un promotor de que los edificios tengan la imagen que debieron haber tenido al principio, o que debieron haber tenido cuando se inició su construcción. Entonces, como ven, Ruskin y Viollet-le-Duc son los dos extremos, las dos posturas extremas en el siglo XIX. Viollet-le-Duc, fundador de Notre Dame de París, o sea, el aspecto actual de Notre Dame de París, el que se le quiere volver a tener, es el que le dejó Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc también es restaurador de Carcassonne,
algunos de ustedes, ojalá que muchos conozcan Carcassonne, el castillo de Pierrefonds, en fin, es una gente que tuvo una gran influencia, pero que impulsaba a que se restaurara y a que lo que faltara se construyera. La que sigue. Bien, los italianos pescan la batuta y Camillo Boito es un arquitecto, crítico, escritor que pone las raíces para los criterios de restauración. Él dice, sí, hay que restaurar, pero hay que restaurar con una serie de principios. Entonces, la consolidación, la reparación, la restauración, pero evitando renovaciones y adiciones. O sea, Camillo Boito, parándolo la tendencia de Viollet-le-Duc, dice, no se deben hacer renovaciones y no se deben hacer adiciones. Entonces, esa postura intermedia es la que ha prevalecido y es la que ha permeado en los documentos de la materia. La que sigue. Bien, en 1931 se reúnen los expertos en Atenas para reflexionar sobre, para establecer lo que deberían ser los principios de protección y conservación de monumentos de arte y de historia. Se reúnen en Atenas en octubre del 31 y publican unas actas que llaman la conservación de monumentos de arte y de historia. Es realmente el decálogo, es el elemento fundamental para el conocimiento de los aspectos del problema y para entender muchos conceptos. Establece que cuando existan degradaciones o destrucciones y la restauración sea indispensable, se recomienda respetar la obra histórica y artística del pasado sin menospreciar el estilo de ninguna época, porque muchas veces hay adiciones que no se deben retirar, y con respecto al carácter histórico y artístico de los monumentos. La que sigue. La que coincida de que la mejor garantía de conservación de monumentos y de las obras de arte proviene del afecto y del respeto del pueblo, pone especial interés en que la educación básica, fíjense, que en la educación básica se introduzca el entendimiento del significado y en general interesarse en la protección de los testimonios de todas las civilizaciones. O sea, nosotros en la educación primaria ya tendríamos que estarles infundiendo a los niños y a las niñas el respeto y el interés de conservar los monumentos, de conocerlos y de apreciarlos. La que sigue. La Carta de Venecia es otro importantísimo documento, ya más reciente, de 1964, con motivo del Segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, donde se reunieron importantes especialistas de la restauración de monumentos a fin de establecer los principios comunes que deben presidir la conservación y la restauración. Considera que las obras monumentales están cargadas de un mensaje espiritual del pasado y que continúan siendo en la vida presente el testimonio vivo de nuestras tradiciones seculares. Aquí ya hubo mano mexicana, aquí ya en la redacción y en la difusión de la Carta de Venecia ya hubo parte mexicana. La que sigue. Ya no, perdón. Carta de Venecia. Sí, bueno, aquí habla de la conciencia y de la necesidad de transmitirlos en la autenticidad. La que sigue. Bien, y plantea ciertos conceptos que han sido recogidos por las distintas legislaciones. El concepto de monumento histórico, que es una creación arquitectónica
en un conjunto que da testimonio de una civilización particular. No solo las grandes creaciones, no solo los grandes edificios, no los edificios importantes, también las obras modestas que han adquirido una significación cultural con el tiempo. Las obras modestas e inclusive algo que nosotros no protegemos, que es la arquitectura vernácula. Sigue. Después, el hecho de que la conservación son una disciplina, abarca muchas ciencias, desde luego todas las, y que hay que entender que esto resulta útil a la sociedad. ¿Por qué? Porque los monumentos tienen que ganarse la vida, tienen que servir para algo útil. La conservación y restauración de monumentos tiende a salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio histórico. Y aquí es un poco regresar a la idea del primero, de John Ruskin, para quien el testimonio histórico era lo más importante de todo. La que sigue. Bien. Ahora está la Carta de Quito. En la Carta de Quito se incorporan términos como patrimonio cultural y puesta en valor, los cuales constituyen a brindar al monumento las condiciones objetivas y ambientales que resalten sus características y permitan un óptimo aprovechamiento. La que sigue. Y finalmente, en 1972, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Y aquí sí estamos aterrizando en el objeto de esta plática, que tiene que ver con el patrimonio, con lo que se constituye como patrimonio mundial y su preservación. La característica es asociar en un documento el concepto de conservación de la naturaleza y el de preservación de sitios culturales. Aquí ya no solo estamos hablando con edificios, con monumentos construidos, sino también con la naturaleza. Entonces aquí la naturaleza y la cultura se complementan y la identidad cultural tiene mucho que ver con el medio en que se desarrolla. La que sigue. Bien, en el ámbito internacional, México es signatario de la Convención Internacional para la Protección del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y les recuerdo que este tipo de documentos tienen la más alta categoría en la legislación. Están inmediatamente abajo de la Constitución. Entonces, esta firma que hizo México es un compromiso del más alto nivel. Sí. Bien. En nuestro caso, el vasto patrimonio nacional que se constituyó en el siglo XIX hizo necesaria la creación de una unidad de registro y control de bienes nacionales en el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque cuando nacionalizan los bienes del clero, los bienes de la Iglesia Católica, todas las iglesias, todas las capillas, todos los conventos, etcétera, le cae al gobierno una responsabilidad enorme de darlos a conocer, etcétera. O sea, sí, ahora es el peor, pero también es el custodio y también es el responsable. Entonces, lo cacha el Secretaría de Hacienda, después se crea una oficina de bienes nacional, después la Secretaría de la Unión Nacional, después la SAOP, etcétera, etcétera, y entonces el gobierno tiene la responsabilidad de atender eso. Actualmente sitios y monumentos es lo que viene siendo una
y desde luego el INAH y demás, viene siendo una responsabilidad del gobierno federal. La que sigue. Bien. A nivel nacional, el marco jurídico está establecido por la Ley de Monumentos y su reglamento. O sea, la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Es una ley muy importante que ha funcionado, que tiene que revisar y que tiene que, a mi juicio, volverse una ley general y no una ley federal. O sea, una ley que le dé boleto a los estados y a los municipios. La actual es la federación y nada más la federación. La que sigue. ¿Y quiénes tienen la vigilancia y conservación del patrimonio? Es principalmente dos entidades federales, que son el Instituto Nacional de Antropología e Historia para lo arqueológico y lo histórico, y el Instituto Nacional de Bellas Artes para lo artístico. Está también la Secretaría de Cultura y organismos locales. En los estados hay organismos que coadyuvan con la conservación del patrimonio. La que sigue. Bien. Ahora bien, la ley hace responsables a los propietarios o a los o a quienes tienen bajo su administración y custodia los bienes. Ellos los tienen que cuidar, ellos los tienen que conservar. Si hay que hacer una restauración, una cuestión mayor, hay que pedir orientación y permiso a la autoridad correspondiente. Si es histórico, al INAH; si es artístico, a Bellas Artes. La que sigue. La restauración del patrimonio arqueológico está reservada al Estado. Solo el Estado puede atender lo arqueológico. Y para el patrimonio histórico y artístico, en el presupuesto hay unas cantidades bastante exiguas para la conservación del patrimonio histórico y artístico, desgraciadamente. Se hacen esfuerzos muy grandes para hacerlas rendir, y el INAH hace su tarea, Bellas Artes hace su tarea o la impulsa, y la Dirección General de Sitios y Monumentos también, con el presupuesto que se le asigna, atiende todos los monumentos que puede y promueve que las comunidades y las entidades locales también participen en esa tarea. Ahora, vamos a ver un poquito ciertas influencias que en el pasado promovieron cambios que afectaron de manera muy importante a algunas ciudades. La que sigue. La primera es París. En París, en el siglo XIX, el tiempo en que fue emperador Napoleón III, en el tiempo del imperio, del segundo imperio, les recuerdo, el primer imperio es Napoleón I y el segundo imperio es Napoleón III. Napoleón III tiene un prefecto de París, un gente que lo ayuda a gobernar, que es el gran urbanista de París. Georges Haussmann, no Haussmann. Haussmann es el encargado durante varias décadas de la transformación de París, de que París pasara de ser una ciudad medieval a una ciudad moderna, a una ciudad funcional, a una ciudad bellísima. La medieval debe haber sido bellísima, pero la que le quedó a Haussmann y a Napoleón III es realmente una ciudad ejemplar. La que sigue. Bien, Haussmann es el autor de los grandes bulevares, de las grandes avenidas, es el autor de las perspectivas,
es el autor que transforma la ciudad de París, pero para transformar la ciudad de París tuvo que destruir muchísimo. Destruir muchísimo fue seguramente una cuestión traumática y también generó un movimiento de población sacándola del centro hacia las afueras de la ciudad. Entonces, este es algo que además pues tuvo influencia en todo el mundo. Se tomó en cuenta, se copió, etcétera. Hay extremos como la de la avenida Foch que llega a los 120 metros de ancho, para que tengan ustedes una idea. Entonces, París, por esta pareja de personajes históricos que son Napoleón III y el barón Haussmann. Les recuerdo que Napoleón III fue el padrino de la idea del Segundo Imperio Mexicano, y con él se trajo a Maximiliano a México. La que sigue. Aquí tienen ustedes, es un mapa que no está fácil de ver, pero las líneas negras son lo que se hizo con Haussmann. Las vialidades claras ya estaban y las oscuras son las que se hicieron con Haussmann. O sea, París se transforma en una grandísima medida con las actividades de Haussmann. La que sigue. Bueno, y decíamos de que una consecuencia fue un gran desplazamiento de habitantes del centro a la periferia. Ahora, los servicios públicos se transformaron, el alumbrado se triplicó, se organizó el servicio de transporte público y se establecieron los principios básicos de urbanismo moderno, como el mobiliario urbano, los servicios públicos, la amplitud de las vialidades, las áreas verdes, los parques públicos, además de una traza urbana planificada. Y una cosa muy importante, muchísima vegetación en las vialidades suficientemente amplias, las principales, para tener una vegetación, grandes árboles que hacen de la ciudad de París una ciudad bellísima. La que sigue. Bueno, pero en México también se hicieron cosas, no de ese tamaño, pero también se hicieron algunas cosas. Una es la avenida 5 de Mayo, la que sigue. La avenida 5 de Mayo, pues bordeaba lo que se llama hoy avenida 5 de Mayo, bordeaba casas de Hernán Cortés, o sea, era la vialidad que pasaba al sur de las casas primero eran las casas de Moctezuma, las casas viejas de Moctezuma, que luego fueron propiedad de Cortés porque se las dio Carlos V, y había algunas calles que conformaban esta calle que luego se llamó del 5 de Mayo. La que sigue. Aquí ven ustedes el 5 de mayo en 1900. En 1900, rematada en el fondo con el Teatro de Santana, que luego se llamó Teatro Nacional, era el remate, el Teatro Nacional era el remate de la calle del 5 de Mayo. Entonces, fue una gran operación de tiempo de Porfirio Díaz, y desde el Zócalo se veía ahí en el fondo la columnata del espléndido teatro que habría construido Lorenzo de la Hidalga, el gran arquitecto del siglo XIX. Bueno, es el Teatro Nacional. Primero se llamó Teatro de Santana porque se dio uno de los gobiernos de Santana. Después, cuando se fue Santana, pues le cambiaron el nombre y se llamó el Teatro Nacional. Pero era un teatro
tanto y medio de Bellas Artes. Y estaba ubicado en lo que actualmente es la calle de Bolívar. Era un teatro a la europea con todas las invenciones, todos los aparatos, toda la técnica, una sala bellísima, y ese teatro es el que demolieron para darle continuidad a la calle de 5 de Mayo. O sea, un proyecto de desarrollo versus una idea de conservación. La que sigue. Bueno, se empezaron a habitar los costados de la calle de 5 de Mayo. La calle se volvió muy transitada, la que sigue. Y eventualmente comenzó la demolición de la calle de 5 de Mayo hasta lo que hoy es, hacia lo que fue San Juan de Letrán y que hoy es el eje central Lázaro Cárdenas. O sea, para lograr llegar a lo que hoy es el eje central Lázaro Cárdenas, se demolió alegremente el Teatro Nacional. La que sigue. Esa es una historia para contarse. Aquí tienen ustedes el teatro, aquí tienen la calle angostita de 5 de Mayo antes de su apertura. La que sigue. La iglesia de la izquierda es la Profesa. Y aquí está ya abierta la calle. Segundo caso, 20 de noviembre. En 1934 se dieron inicio a los trabajos para construir la avenida 20 de noviembre. Se afectaron varios edificios históricos y comerciales, entre ellos el Portal de las Flores. Aquí ven ustedes unos sacos que se demolieron. Quiero decirles que 20 de noviembre estuvo pensada desde la mitad del siglo XIX. O sea, ya en tiempo de Santana, construcción del momento de Plaza Mayor, que solamente se construyó le decimos el Zócalo porque ahí estaba la base del monumento de la Independencia. En esa época ya estaba planeado. Ahora me comunico con él para volverlo a meter a la sala. Buenos días. Bueno, vamos a aprovechar para dar unos anuncios. Sí, ahorita regresa. Vamos a intentar que no tarde tanto en regresar. Pero en lo que regresa el doctor, les queríamos compartir, para quienes han estado preguntando por el video de la primera sesión, hoy el equipo de difusión ya nos comentó que la va a subir hoy. Entonces, para que estén pendientes, se las vamos a subir al Classroom y también va a estar disponible en el perfil de YouTube del PUEC. Y pues no olviden, aprovechen este momento, para quien no lo haya hecho, registre su asistencia. Recuerden que tienen que tener el 80% de asistencia para poder acceder a una constancia de este ciclo. Y vamos a dar unos minutitos más para que el doctor Cortés Rocha se pueda conectar. Disculpen, ¿dónde puedo hacer lo de la asistencia? Acaban de poner el link en el chat. Ah, ok, gracias. Es que la vez pasada no lo hice. ¿No te registraste la vez pasada? No puse mi asistencia. Yo pensé que no era necesario. Bueno, nada más con que las siguientes dos, no olvides registrarla, igual tienes acceso a tu constancia. Ah, muy bien, gracias. Entonces decíamos que de la demolición que permitió que hoy contemos con la avenida 20 de noviembre, la que sigue. Estas cuestiones son muy traumáticas, pero nos preguntamos, si no tuviéramos hoy 20 de noviembre, si no tuviéramos hoy 5 de mayo, seguramente serían mucho más complicadas las cosas en el centro. La que sigue. Bien, aquí tenemos 20 de noviembre, ya enfocada al centro de la catedral. Esa era la idea, era que el eje de 20 de noviembre
llegara a la catedral, pasara por donde iba a estar el Monumento a la Independencia, donde está la bandera el día de hoy, y atrás la catedral, lo cual pues se logró con creces. Hubo que hacer circos. En el caso de la iglesia de San Bernardo se le quitó un entreje y se le dio la vuelta a una de las portadas, muy bien hecho. En el caso de la iglesia de San Miguel le cortaron la parte posterior, pero también se le hizo ahí un parche más o menos. Y en general, pues la calle tiene una buena unidad, no tiene grandes edificios, pero tiene edificios es una avenida bastante decente, digamos. ¿La que sigue? Bueno, ahí la tienen hace algunas décadas. Y el tercer ejemplo es San Juan de Letrán, o sea, lo que hoy es el eje central Lázaro Cárdenas, que también fue abierta en el siglo XX. Era el límite poniente de la traza de tiempo de Hernán Cortés. Ahí terminaba la ciudad española y desde luego siempre fue una calle de cierta importancia, pero no tenía como de ciertos estrangulamientos, y esos fueron los que se corrigieron en el siglo XX, la que sigue. Bueno, aquí tienen ustedes San Juan de Letrán, pero vean que en la parte posterior hay una parte en que se angosta la calle, la que sigue. Bien, ahora, en otro orden de ideas, en 1933, el arquitecto Carlos Contreras llega como planificador a la Ciudad de México y propone su plano regulador del Distrito Federal, en el cual eran muy importantes las vialidades. El trazo consistía en apertura, alineación y creación de grandes ejes. El eje norte-sur, el eje oriente-poniente y los bulevares de circunvalación interior y exterior. O sea, Carlos Contreras todavía está influido del urbanismo haussmanniano, pero también de las nuevas ideas que surgen en Estados Unidos sobre urbanismo y sobre construcción de vialidades como algo muy importante para la vida de las ciudades. San Juan de Letrán, o sea, el hoy eje central Lázaro Cárdenas, iba a ser el eje norte-sur que cruzaría la ciudad y se convertiría en la avenida más larga y de mayor importancia, con una propuesta de ampliación de un ancho de 35 metros de paño a paño de construcción. Esto es lo que desata o lo que echa a andar la idea de la ampliación de San Juan de Letrán. Y ven ustedes una serie de anillos pues, que no se construyeron, pero que les da idea de la importancia. Ahora, desde luego, el eje central pues es una vialidad importantísima, sigue siendo una vialidad importantísima, es la vialidad que mueve una gran cantidad de tránsito, de transporte colectivo, carga, etcétera, etcétera. La que sigue. Bien, seguimos con San Juan de Letrán hasta el Niño Perdido. Se afectaron muchos edificios, algunos fueron recortados y otros fueron francamente demolidos. La que sigue. El convento de Santa Isabel, es la capilla del convento de Santa Isabel, se demolió, estaba pues donde hoy está Bellas Artes, prácticamente. La que sigue, pegado a Bellas Artes. Pero ese se demolió desde que se hizo Bellas Artes, no cuando se amplió. Santa Brígida sí se hizo
sí se tiró en la ampliación de San Juan de Letrán, la que sigue. Y aquí ven ustedes la obra en construcción. El gran edificio a la izquierda, pues fue el primer rascacielos de la Ciudad de México, entre comillas lo de rascacielos, pero fue un edificio muy, muy importante, un edificio de concreto que ahí está sano, muy bien portadito. A la derecha de ese estaría hoy la Torre Latinoamericana. La que sigue. Bueno, ahí está la ampliación de ese primer tramo, unos años después del plano regulador de don Carlos Contreras, la que sigue. Ahí tienen ustedes el edificio, tienen ya la avenida ya ampliada y este estacionamiento de automóviles pues es el que actualmente existe subterráneo y que está cubierto por la plaza frente a Bellas Artes, muy afortunada. La que sigue. Bueno, ahora vamos a la polémica, ahora sí vamos al dilema, tres casos complicados, por llamarlos de alguna manera. Las estaciones del metro de Guadalajara, el teleférico de Puebla y el segundo piso de Zacatecas. El primero en vías de resolverse, el segundo resuelto y el tercero en discusión. La que sigue. Bien. Doy gracias a la arquitecta Lilian Ponce por su apoyo, particularmente en el tema de las estaciones del tren ligero de Guadalajara, y a Olga Oribe en los tres casos por su apoyo y solidaridad. Bien, se construyó el tren ligero de Guadalajara y se construyeron unas estaciones muy desafortunadas en Guadalajara y afortunadamente sobre todo estas tres de Guadalajara Centro, Independencia y Santuario. Los arquitectos reaccionaron oportunamente cuando estaban construyéndose las estaciones y la Secretaría de Comunicaciones ha sido sensible y se van a hacer correcciones a esas estaciones. Vamos a ver las imágenes que tuvo a bien mandarme Lilian Ponce y que es como están en este momento las estaciones. La que sigue. Esto está en pleno centro, en la Plaza Mayor de Guadalajara. Ahí ven la ubicación y ven en la foto de la derecha el Palacio de Gobierno. La que sigue. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Bien. Afortunadamente, gracias a esa labor muy intensa, muy sensata, muy medida de los arquitectos de la Academia Nacional de Arquitectura, del capítulo Guadalajara y también del apoyo del órgano nacional, de la propia academia, pues la Secretaría de Comunicaciones y las autoridades locales aceptaron retirar las estructuras de acero y analizar nuevas posibilidades y pues estructuras más acordes con el entorno de esa ciudad maravillosa que es la ciudad de Guadalajara, en su zona más valiosa que es el centro histórico.
Fíjense, las 3 estaciones tienen que ser replanteadas. La que sigue. El segundo caso es el teleférico de Puebla. El teleférico de Puebla, que estaba planteado originalmente, el teleférico fue hace un poco más de una década, se anunció la construcción de un teleférico en Puebla. El proyecto tenía una longitud de casi 2 kilómetros, iba a conectar el centro expositor en la zona de los Fuertes con el centro histórico. Se tenía contemplada la construcción de 5 torres que llegarían al barrio de Los Sapos. Aquí ven ustedes el plano. Por una parte el centro histórico de Puebla y por otra el extremo. Hubo una polémica muy fuerte con el INAH estuvo realmente en una posición de no ceder, de estar, de defender el punto para que para que la ciudad de Puebla no tuviera ahí cruzando a la mitad del centro histórico los cables y los carros del teleférico, y que no se modificara con esas torres la imagen de la ciudad. Fue una discusión muy amplia, muy fundamentada. La autoridad del INAH fue indudable y finalmente se optó por reducir notablemente la longitud del teleférico y dejarlo en una dimensión muy moderada. La que sigue. Aquí tenemos imágenes de la construcción. Fue suspendido. El Comité Defensor de Puebla y desde luego el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El instituto clausuró las obras por dañar el patrimonio y porque no tenía los permisos necesarios. La que sigue. También hubo un elemento que fue definitivo, que era la demolición. Se demolió la llamada Casa del Torno, una construcción del siglo XVII, para construir la torre, y pues eso también fue un elemento muy importante para definir la suspensión de los trabajos. Era un inmueble catalogado, era un monumento reconocido. La que sigue. Y finalmente, en 2013, o sea, prácticamente 2 años después de que se inició la cuestión, el gobernador anunció un cambio de ruta y se inauguró en 2016 el teleférico, pero desde luego en un recorrido muchísimo más moderado, exclusivamente en la zona de los Fuertes, con un recorrido de 660 metros. O sea, 1/3 de lo que iba a tener originalmente. La que sigue. La casa fue reconstruida, la Casa del Torno fue reconstruida usando materiales semejantes a los originales, y se hizo realmente con mucho oficio y se logró una reconstrucción muy afortunada. El inmueble está destinado al equipamiento cultural para exposiciones, conferencias, etcétera. La que sigue. Y aquí está el teleférico en la dimensión definitiva, con una bellísima imagen de los volcanes en la parte posterior. La que sigue. Bien, y ahora vamos al caso de Zacatecas. En 2007
siendo la gobernadora Amalia García, se tuvo la intención de construir un segundo piso en el Boulevard Adolfo López Mateos. Sin embargo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y la Asociación del Patrimonio Zacatecano y diferentes instituciones que salvaguardan las ciudades patrimoniales no estuvieron de acuerdo por el tema de imagen urbana. La gobernadora, con muy buen tino y con mucha sensibilidad, suspendió el proyecto. Bien, el año pasado se retomó y se amplió el proyecto. Bueno, aquí se ve a la derecha la intervención moderada, o sea, no se hizo lo que se pensaba hacer, pero hoy sí se piensa hacer de manera muy intensa. La que sigue. Estas son renders, son imágenes de cómo podría ser la vialidad. La que sigue. Y también un render, pues un trazo de cómo sería el elevado. Aquí se llama una maqueta virtual. Esta la proporcionó, por supuesto, Olga Oribe. El proyecto actual se consideran 3 kilómetros con una inversión de entre 80 y 90 millones de pesos. No se tenía previsto, actualmente se piensa que pueden ser 300 millones de pesos. La que sigue. Aquí está el trazo tal como podría ser. Aquí ven ustedes las cúpulas, unas cúpulas en primer plano. La que sigue. Desde luego el objeto es desahogar el tránsito vehicular. Desde luego la afectación en imagen podría, al afectar el patrimonio edificado, podría inclusive llamar la atención y poner en riesgo el título del patrimonio mundial otorgado por la UNESCO. La que sigue. No, dejen la anterior, por favor. En la foto superior derecha ven ustedes el perímetro A de la ciudad y a la izquierda en verde el trazo de la vialidad, prácticamente tocando muy cercano al perímetro al perímetro A. La que sigue. Bien. ¿Qué se propone? Pues se propone para las ciudades conservar su valor patrimonial, cultural y social. Impulsar procesos de planeación y gestión participativa. Se trata de ofrecer una mayor calidad de vida y un desarrollo urbano respetuoso del patrimonio. La que sigue. Es necesario impulsar una visión y una planeación integrales, preservar el pasado y vivir el presente de manera respetuosa y coherente para garantizar el futuro. La que sigue. Bien, retire la de muchas gracias, por favor. Vamos a regresarnos una. Bien. Bueno, yo les quisiera decir que sí, tenemos que ser capaces de reflexionar y de medir siempre cuáles son los riesgos y cuáles son los posibles peligros y contrastándolos contra los beneficios. Hay intervenciones que siempre han sido difíciles, que siempre han sido polémicas, no solamente aquí, en muchas partes. Recuerden ustedes, muy pocos los vamos a recordar,
pero muy pocos tenemos la edad para recordar lo que pasó cuando se hizo el centro Georges Pompidou en el centro de París, muy polémico. Otros sí recordarán otro tipo de intervenciones, la pirámide de Pey, de Al, todos esos en París y también semejantes en otras ciudades, muy polémicos y poniendo en la balanza qué se gana y qué se pierde y qué pasa cuando una ciudad se transforma irreversiblemente. Entonces, pues el objeto de esta intervención era invitarlos a que pongamos las cosas en su lugar, a que seamos reflexivos y que estemos dispuestos a, cuando estamos convencidos de las cosas, a defenderlas a capa y espada y a poner todos los instrumentos para que las cosas se hagan de la mejor manera, convencer a las autoridades de lo necesario, de lo conveniente, pero de manera sensata y de manera inteligente, ¿verdad? Es la forma de ganar las cosas. Pues de mi parte es lo que yo quería presentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier Cortés Rocha. Sí, en efecto, y también el privilegio que tuve de trabajar muchos años con usted, en donde siempre usted me decía, hay que sumar, no hay que restar, ¿no? Y eso para mí fue como un mantra, hay que sumar, no hay que restar. Pero aparte hay que hacerlo con inteligencia, como bien dice, y con conocimiento de espacios, de causa, de situaciones, porque es evidente que hay necesidades de crecimiento urbano, eso es importantísimo, tanto en las periferias como en los espacios de centros históricos, pero más aún en estos espacios de centros históricos donde tenemos declaratorias de patrimonio mundial, cómo lograrlos si estamos en zonas de patrimonio universal excepcional, y eso es solamente con el consenso, ¿no? Con comités bien conformados, con gente con disposición de ceder, lo cual es muy difícil al final en los temas, lo platicamos en la sesión pasada con el doctor Gómez Arriola, pues hay siempre muchas situaciones de intereses que a veces cuesta mucho trabajo poder vincular. Entonces, creo que ahí nuestro trabajo como gestores y protectores del patrimonio cultural es lograr hacer estas dinámicas de trabajo con las personas de tal forma que podamos de alguna manera conciliar ambos intereses en la conservación de nuestro patrimonio universal excepcional y la necesidad de crecimiento y de movilidad y de todo lo que sabemos que conlleva habitar una ciudad para también poder ayudar a los ciudadanos en sus procesos. Es algo muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado. Entonces, no sé si el doctor Javier Delgado nos quiera dar algunas palabras y yo, si no, a continuación empezaré también a dar las preguntas de nuestros asistentes. También les pido que sigan apuntando sus preguntas para que podamos hacérselas de conocimiento al doctor Cortés Rocha. Sí, bueno, muchas gracias. Y yo me aguanto las ganas de intervenir para darle espacio a nuestros participantes. Creo que que sería más importante la retroalimentación, doctor Javier Rocha, si me lo permite. Y si al final queda un cachito de tiempo, pues sí, yo me gustaría hacerte algunas preguntas que me sugiere tu increíble y maravillosa charla. Con mucho gusto. Entonces empiezo. Amelia Aguirre te comenta respecto a las estaciones del metro en Guadalajara. Además, las afectaciones a vecinos que han habitado la zona centro por décadas. Muchos cerraron sus negocios de comida típica a partir de la intervención de maquinaria pesada, sobre todo en la estación de Santuario. Es comentario, no es pregunta. Por otro lado, Alejandra Villar te dice, respecto al teleférico de Puebla,
como el mexicable que ahora atraviesa el paisaje pintado de Velasco. ¿Qué opinas? ¿Quiénes las juntamos después? Ok. Rosy Hernández, ¿cómo podríamos hacer que las dependencias como el INAH trabajen más rápido en protección del patrimonio ante este tipo de proyectos que modifican o dañan el patrimonio? Desde luego, lo que pasa es que el INAH, yo nunca he trabajado dentro del INAH, pero conozco muy bien, lo respeto y lo admiro, pero tienen una dinámica que tiene que ver con el nivel de participación que generan. O sea, el INAH no es una cosa vertical donde desde arriba se decidan las cosas, sino es una institución donde hay mucha participación y donde además se recogen opiniones externas a través de los consejos que tienen. Yo tengo el gusto de participar en el de monumentos históricos. Entonces, eso lógicamente sí hace más lento sus decisiones y además, pues que las meditan mucho. De la primera pregunta de cruzar y ver la afectación, bueno, pues sí, no se puede hacer un omelette sin romper huevos. Sí es. Y por otro lado también, si me permites comentar en el tema del INAH, muchas veces no se meten los proyectos al INAH, aunque en la mayoría de los casos sabemos que si estamos en un piso arqueológico o en un piso histórico tenemos que meter a ventanilla única del INAH los proyectos, a veces no se meten, entonces cuando empiezan a ver estos procesos, muchas veces los empiezan a hacer de noche, ya cuando amanece ya están demoliendo y ahí es donde entran y paran. Pero son una cantidad de vertientes y de situaciones imponderables que a veces es difícil conciliar. Por eso creo que nuestra tarea es desde el inicio tratar de hacer estos grupos de conciliación y eso se logran con los comités técnicos que, por ejemplo, en los centros históricos, ahora que hemos tenido el gusto de actualizar los planes de manejo como el del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, ya se los comentará el doctor Delgado Campos, el Centro Histórico de la Ciudad de México. Creo que lo que compete es, antes de iniciar nada, tratar de tener estos comités consultivos técnicos que estén en verdad comprometidos, que tengan gente en verdad conocedora para que sus comentarios sean de apoyo, ayuden a conciliar intereses, ayuden a consensar la forma de cómo sí hacerlo, porque la queja es que el INAH no deja hacer nada y esa es la queja que nosotros recibimos constantemente y nos piden ayuda como universidad, cosa que tampoco podemos intervenir. El INAH es un área normativa que se apega a la Ley Federal de Monumentos, pero lo que sí podemos hacer es ver cómo sí se puede hacer, cómo sí podemos hacer algo dentro de un espacio centro histórico, patrimonio mundial, de qué manera sí lograrlo para poder apoyar no solo a los empresarios, o sea, eso es una parte lateral, a los ciudadanos que habitan ahí o a las personas que tienen que o que van a conocer los sitios patrimonio mundial. Bueno, la siguiente pregunta sería de Iván, del periódico Reforma. En el Centro Histórico de la Ciudad de México y la Colonia Roma, las intervenciones de los dueños de inmuebles sin autorización del INAH o el INVAL tienen un riesgo en la conservación del patrimonio histórico artístico de la ciudad. Pues desde luego, en la medida en que esas intervenciones se generalizan, pues cambia la imagen de la zona. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en lo que se autoriza y en lo que se lleva a cabo. Exacto, que es un poco lo que comentamos del metro de la ciudad del Centro Histórico de Guadalajara, ¿no? Que fueron estructuras muy masivas y de alguna manera se pudo solventar parte de esa situación, pero una vez más, si lo hacemos con anterioridad en el proceso de conciliación de la construcción para no irrumpir en la visual del patrimonio mundial, o sea, porque la inscripción de la lista, como lo vimos en la sesión pasada, tiene diferentes criterios, tenemos 10 criterios y uno de ellos es la visual que tiene el espacio que está inscrito como patrimonio mundial. Si tú rompes esa visual que es la que le dio esa situación de ser un bien único, universal y excepcional,
pierdes la inscripción a la lista. Entonces sí es muy complicado el hacer cualquier situación que no esté bien consensuada, y en eso voy a estar insistiéndolo toda esta moderación de esta sesión, si me lo permiten. La siguiente. Fátima Naomi Sánchez te pregunta, ¿en qué sentido los monumentos históricos son aislados? En uno de los artículos que nos mostró, la definición mencionaba eso. Pues, por ejemplo, un convento del siglo XVI que esté en la orilla de la ciudad y que está pues, realmente aislado, pues puede considerarse. Hay capillas en medio de la nada. Hay, desde luego, conjuntos arqueológicos que están aislados. Entonces, sí hay situaciones en las cuales hay monumentos aislados. O sea, que están en medio del campo, digamos, o en medio de situaciones donde no hay nada más. Irina Tecuapetla de Michoacán te pregunta, ¿usted considera que pronto se actualizarán las políticas públicas en torno a la protección del patrimonio? Yo no veo así pronto, inmediato. Yo creo que estamos cerca de un cambio de gobierno. Probablemente el siguiente gobierno tenga la intención de hacer una revisión. Urge una revisión a fondo de la legislación de protección de monumentos. De la ley de monumentos hay que revisarla a fondo, transformarla en una ley general e invitar y hacer a las entidades federativas a que tengan una parte de la responsabilidad en materia de protección mayor que la que tienen actualmente. Entonces yo ahí sí pienso que es necesario, pero no inminente, una revisión a fondo. Así es, y desde que la ley habla solamente de monumentos históricos, ¿no? Comentábamos en la sesión pasada que ahora se habla de patrimonio cultural, material e inmaterial, ¿no? Ya no solamente es el edificio o el monumento a conservar como un edificio solo, sino todo lo que conlleva este proceso de conservación, toda la dinámica, toda la vida alrededor de ese edificio, todo lo que les rodea, hasta también, como bien lo dijiste al inicio, no solamente es cultural, también es natural, es un paisaje cultural que está inmerso también con un grupo de ciudadanos y de seres humanos que lo habitan. Entonces, todo eso es lo que se tendría que ir poniendo al día en las leyes. Pero bueno, creo que por lo pronto ya tenemos la ley federal la ley de la Ciudad de México de patrimonio inmaterial, entonces creo que vamos caminando en ese sentido, pero sí, en efecto, creo que va a tomar tiempo. La siguiente sería de Lucia González, te pregunta, ¿cómo la sociedad civil puede trabajar junto con el municipio y el INAH para conservar, difundir el patrimonio, en especial en ciudades patrimonio? Bueno, yo aquí voy a hacer un comercial, si me lo permiten. En la Dirección General de Sitios y Monumentos promovimos un programa, que es el programa para la restauración de monumentos propiedad de la nación. Y ese programa lo que promueve es que quien inicia el proceso es la comunidad. La comunidad inicia el proceso y reúne recursos y entonces los presenta ante la autoridad federal, y entonces idealmente se reúne el recurso de la comunidad o el recurso de alguna asociación asociada con la comunidad, el recurso local del municipio o del gobierno estatal y el municipio federal, en este caso de la Secretaría de Cultura. Desgraciadamente el programa lo hicieron muy chiquito. Hay muchos programas que han hecho chiquitos últimamente, pero no lo cancelaron. Entonces, es un programa donde la comunidad o una asociación, como por ejemplo en Oaxaca, la asociación Alfredo Harpelú, es quien presenta esos monumentos y dice, aquí está el proyecto y aquí está 500,000 pesos. Entonces, el municipio
o el Estado puede poner otros 500,000 pesos y la Federación pone otros 500,000 pesos. Y entonces con eso el esfuerzo que se inicia en la comunidad se triplica. Ese es, desde luego, un programa. Hay muchos programas. Estuvo en marcha el de Adopte una obra de arte, etcétera. Pero hay que echar a andar a la comunidad. Hay que hacer que no se trate de que sea el gobierno. Y también habrá que asociaciones religiosas puedan tener una mayor participación, no solo en la promoción, donde sí la tienen, pero también en la generación de recursos para estas tareas. Sí, yo fui testigo de ese programa y la verdad es que era un gran éxito porque una parte la ponía el Estado, otra parte la poníamos nosotros en sitios y monumentos y la comunidad ponía otra parte como pudiera, en especie, nos daban de comer, nos daban hospedaje, pero aquí lo importantísimo es que se sentían parte de ese proceso y yo creo que mucho de lo que nos pasa hoy en día de la problemática es que la gente se siente excluida. Por eso, más que nunca, debemos estar muy al día de todos los procesos sociales. Y la conservación es un proceso social, definitivamente. No solamente podemos pensar en los monumentos, vuelvo a lo mismo, tenemos que pensar en las comunidades y en los grupos sociales que viven y que trabajan y que disfrutan. O sea, también es importante esa parte del disfrute de esos monumentos, ¿no? Adela García Hernández te pregunta, si la convención tiene una jerarquía legal tan alta, ¿cómo es posible que se autoricen proyectos urbanos sin consultar a los comités consultivos? Bueno, porque hay procedimientos y porque además los entes ejecutores están definidos en la estructura del gobierno, incluyendo a los institutos. La convención no tiene un órgano, no tiene un órgano que revise, que autorice. La convención simplemente en su momento, cuando hay una queja o algo, recibe, escucha, recomienda, y en casos excepcionales, le retira a la ciudad esa categoría. O sea, sí llega a castigarse a una ciudad y le dice, ya no vas a ser parte del patrimonio mundial, pero son casos realmente excepcionales. Óscar Álvarez, ¿se tiene una lista representativa del patrimonio histórico severamente más dañado para actuar en la conservación? Ya que el problema de restauración es en el mayor de los casos por falta de recursos por parte del gobierno federal. ¿Quién elige a qué monumento rescatar y a cuál no? Si hablamos del caso de los sismos, que es el que tenemos más presente, pues se hizo un levantamiento de los daños en los monumentos y se hizo la lista de los monumentos que había que intervenir y con qué orden, con qué prelación. Y eso se ha venido observando y yo diría que de los muchísimos monumentos afectados en esos sismos, pues se va a más del 70%. Yo creo que más de 2/3 partes ya han sido intervenidos y otros pues esperamos que se encuentren los mecanismos porque para intervenirlos, porque también el Fonden desaparecieron el Fonden, les quiero decir. O sea, hay cosas que yo les puedo decir que me parecen unas barbaridades, pero la desaparición del Fonden fue una barbaridad. Capital Juté dice, me genera mucho conflicto que este tipo de intervenciones que tienen como fin, en la mayoría de los casos, reducir alguna problemática entre la población por las nuevas demandas y necesidades que tiene la ciudad, los organismos de protección del patrimonio sean poco flexibles. Pongo por ejemplo el incluir rampas para personas con alguna discapacidad en algún espacio y rotundamente el INAH y otros organismos dicen que no. Considero que es momento de trabajar en que se adapten las políticas de protección del patrimonio, ya que se necesitan propuestas que nos permitan interactuar y apropiarnos de él. El patrimonio debe evolucionar y adaptarse. Totalmente de acuerdo. O sea, hay que tener flexibilidad
porque la accesibilidad universal es prioritaria. Entonces hay que ser flexibles y, bueno, pues si se tiene que afectar en alguna medida una parte del monumento, del edificio, lo que sea, se tiene que afectar para que todo el mundo pueda tener acceso. Ana Romero pregunta, ¿las condiciones de conservación de espacios, monumentos y edificaciones dejarán de ser y regirse bajo la mirada y perspectiva antropocentrista? Yo no tendría capacidad para responder esa pregunta. Yo tal vez podría solamente comentar antropocentrista en el sentido del día de hoy, de trabajar por la sociedad, por la comunidad, por un mejor nivel de vida y un mejor bienestar. Y como lo dijo el doctor hace unos momentos, buscando, si es necesario hacer rampas para accesibilidad universal, se tiene que hacer y volvemos a lo mismo. Tenemos que discutir la mejor forma de hacerlas que impacte menos, pero hay que hacerlo. Y tal vez no solo en el sentido de uno como ser humano y no tomar en cuenta lo demás, sino como seres humanos podemos tener una vida más digna y una vida con más beneficios no beneficios económicos, con beneficios de la forma en que podemos transitar. Y yo regreso a la pregunta de antropocentrismo. Si antropos estamos hablando de masculino, estoy de acuerdo que tiene que cambiar. Si estamos hablando de humanidad, no, yo creo que sí, la humanidad sí tiene que seguir siendo quien dirige estos procesos. Muy bien. Jairo Huaqueta te dice, en Colombia se implementó el componente del patrimonio cultural a través de los planes de ordenamiento territorial, que son herramientas de planeación para los territorios. No obstante, se han convertido en un saludo a la bandera, es decir, en las localidades no se tiene en cuenta las restricciones que sobre ellas pueden establecerse. ¿Qué otros mecanismos pueden pensarse más allá de la legislación y que puedan ser efectivos para lograr la protección del patrimonio cultural a niveles locales? Yo les diría introducir el tema desde la educación primaria, desde la educación básica. Así, hace una generación les empezaron a enseñar a los niños los contenidos ecológicos. Y ahora los niños, que ahora son jóvenes, tienen una educación y una conciencia del medio ambiente. Necesitamos hacer lo propio con respecto al patrimonio. Naide Tepox te pregunta, ¿cuál es la diferencia del programa que menciona del INAH con los apoyos de Foremova? Que también muchas de las propuestas surgen de asociaciones civiles y de las propias comunidades. ¿Cuál es el nombre del programa? Bueno, el INAH, estábamos hablando de la restauración de los monumentos afectados por los sismos especialmente. Y Foremova es un programa que no lleva el INAH, lo lleva a Sitios y Monumentos y conjuga excepcionalmente dos fuentes de recursos y normalmente tres. Decíamos la comunidad, un gobierno local, estado o municipio y la federación. Y es un programa que administra la Secretaría de Cultura a través de Sitios y Monumentos, que dirige actualmente el arquitecto Arturo Balandrán. Muchas gracias. La doctora Olga Oribe te pregunta, siendo que en muchas ciudades del mundo se están demoliendo las vías rápidas elevadas que privilegiaban al automóvil para crear parques urbanos, privilegiando al peatón y al transporte público y mejorando sustancialmente el medio ambiente y la calidad de vida de los pobladores, ¿cree usted factible que esto se pueda lograr en nuestras ciudades patrimoniales o no? Yo creo que habría que ver caso por caso, porque y además, ¿en qué medida las vías realmente afectan negativamente las ciudades? En general sí lo son, pero habría que analizar caso por caso porque no es fácil y bien, si bien se ha estado haciendo en otras ciudades, sobre todo cuando es un frente de mar o cuando son cuestiones muy importantes, en
en México yo no veo un caso donde esto realmente fuera factible a corto plazo. Gracias. Omar Peral dice, recientemente el barrio de Jalatlaco en Oaxaca fue denominado como barrio mágico por la Secretaría de Turismo Federal. El problema fue que esta designación fue impulsada por un grupo de empresarios del sector turístico. Los vecinos del barrio nunca fueron consultados si querían este nombramiento. El barrio se está despoblando, los edificios son refuncionalizados para los servicios turísticos y en este sentido es el turismo el que está desplazando a la base social que le da sentido al patrimonio. Se remodelan y conservan los inmuebles patrimoniales, pero ya no hay personas que habiten en ellos y le den sentido a su patrimonio cultural. La tendencia es que el centro histórico de Oaxaca se está turistificando. Este espacio se está convirtiendo en una mera escenografía. En este caso, el nombramiento de barrio mágico podría contravenir la denominación de zona de monumentos históricos o la designación de patrimonio mundial. Yo creo que hay que trabajar ciertamente para contrarrestar el daño o pues el efecto negativo que puede tener una medida de esta naturaleza, que sí, evidentemente se ha estudiado y se ha visto que en ocasiones en la designación o sea, el impulso a lo turístico puede afectar las otras funciones urbanas, particularmente la habitación, o sea, puede encarecer las rentas y entonces la gente tiene que salir de la zona. Yo creo que es algo a lo que no hemos encontrado realmente una solución. Miriam Roldán dice, como comentario, una de las formas de participación de la sociedad civil organizada es como un grupo coadyuvante al INAH o de alguno de sus programas como Échale un ojo a tus monumentos, perdón, en donde se incluyen actividades con niños y jóvenes, que es un sector importante con el que se puede hacer la diferencia en el presente. Yo creo que bienvenido. Estas cosas hay que alentarlas, o sea, son coadyuvantes a la acción del gobierno, del Estado. La educación es el gran instrumento, la gran herramienta es la educación. Si nosotros fomentamos el conocimiento de nuestro patrimonio, todos vamos a ser defensores del mismo. Definitivamente. O sea, aquello que no conocemos y que no queremos, no lo cuidamos, ¿no? Entonces es importantísimo todos los procesos de apropiación cultural. Miriam Palma pregunta, ¿qué tan difícil sería poner rampas en zonas arqueológicas para personas con discapacidad motriz? Pues sí, es difícil. Claro que es difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. María Celia González, excelente tema. ¿Existe la posibilidad de incluir al patrimonio industrial en la legislación? El patrimonio industrial forma parte es digno de ser protegido y puede ser protegido y debe ser protegido. Hay acabamos de meter 14 propuestas para proteger edificios que tienen que ver con la industria en el Valle de Orizaba. O sea, el patrimonio industrial y lo asociado a lo industrial, porque los sindicatos construían escuelas, construían hospitales, construían campos deportivos, construían teatros, cines, iglesias. O sea, no solamente las industrias, sino todo el movimiento industrial, hay que analizarlo, hay que estudiarlo y hay que protegerlo. Alejandra Villar, el año pasado nos dieron recursos del programa de reconstrucción para el acueducto de Guadalupe, pero al fin dieron algo, la alcaldía ni un quinto. Pues no tengo comentario. Sharon Ocampo, doctor,
¿Qué acciones considera deben implementarse para conservar, preservar, desarrollar el patrimonio, pero sin llegar a turistificar o desplazar a la población de ese territorio? Es algo complicado. El caso Coyoacán, los vecinos buscan se declare patrimonio el centro histórico de la alcaldía, pero a la vez hay una queja constante de este mismo sector por los visitantes que acuden al lugar. Realmente es muy difícil. O sea, por un lado, promovemos que se visite, queremos que se visiten, que se conozcan, pero vemos que el hecho de que haya restaurantes para los visitantes, que haya tiendas para los visitantes, que haya alojamiento para los visitantes, no echen para afuera la población. Yo creo que es muy difícil, pero habrá que estudiarlo y ver de qué manera podemos promover sin echar para afuera a la población. Rafael Campión, comparte la idea de García Canclini que el patrimonio siempre es el patrimonio de la élite. No, por una razón. Asómense a ver cómo el carnaval, por ejemplo. El carnaval es cultura, es patrimonio y es una cuestión eminentemente popular. Doctor Delgado Campos, sus preguntas, por favor. Bueno, pues más que preguntas, yo ya no voy a abusar del tiempo del doctor Javier Cortés Rochas. Javier, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tus experiencias. Yo creo que hay muy poca gente en este país que haya vivido lo que tú has hecho, que haya entregado ahora sí que cuerpo y alma al rescate de nuestro patrimonio. Muchísimas gracias por tu energía y creo que la mejor prueba de ello pues son los 133 asistentes que quedan. Llegamos a tener 144 en algún momento, que pues es un claro reconocimiento a tu valía. Y yo lo hago extensivo también, mi felicitación a la maestra Lilia Rivero Weber por el gran acierto del diseño de este segundo ciclo. Creo que ha sido más que claro que los temas que estamos tocando aquí, bueno, más bien que estamos, ¿verdad? Que has tocado tú y nuestros invitados, pues nos dejan ver que efectivamente falta mucho por hacer, pero que gracias a gente como tú que están poniendo todos los días toda su energía en esta labor. También me impresiona gratamente el interés de quienes están participando al mencionar tantos y tantos temas interesantes, valiosos, que vale la pena pensar en ellos. Aquí simplemente menciono algunos de los más llamativos que tomó Cintia, me hizo favor de tomar esta nota: barrio de Jalatlaco en Oaxaca, acueducto de Guadalupe, centro histórico de Coyoacán, la colonia Romba y un barrio en Colombia que no se especificó. Bueno, pues simplemente con esto creo que tenemos más que material suficiente no solamente para un ciclo, sino para toda una vida de estudio. Javier, nuevamente, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por el interés. Y a mí me gustaría comentarles también nuestro agradecimiento a la audiencia. Les comento que a este ciclo se inscribieron 368 personas. 82% son de México, o sea, de México y de los diferentes estados como Puebla, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y Veracruz. Y bueno, tenemos a varios colegas que nos apoyan desde el extranjero con su presencia, una fuerte presencia del área andina, como es 13 colegas de Perú, 13 de Colombia, de Bolivia, y también personas de España, Francia, Italia y Portugal. Entonces, pues gracias a ustedes, estos seminarios son exitosos. Les volvemos a
Recordar que el próximo martes 23 la sesión va a estar a cargo del doctor Adrián Hernández Cordero de la Universidad Autónoma Metropolitana, y él nos va a hablar del patrimonio mundial frente al turismo de masas, que es algo que, pues como ven, estamos teniendo un recorrido interesante en estas conferencias y en estas ponencias y clases magistrales de estos días. Entonces, pues no me queda más que agradecerle al doctor Cortés Rocha su excelente charla. Muchísimas gracias por la ponencia, fue muy ilustrativa, magníficas fotografías históricas, en verdad. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Delgado Campos por siempre creer en mí, y pues los esperamos el próximo martes. Muchas gracias a todos por su presencia y hasta la próxima.